Y ya con mucho gusto recibimos a Germán de Agosto para hablar de una bajada a tierra, digamos, para entender las diferencias salariales y cómo se distribuyen los ingresos. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Un placer. Pilar. Y muchas gracias igualmente. ¿Qué corte podemos hacer con el tema de los ingresos, ¿no? Cuando hablamos, bueno, me decías que recientemente salió un informe de Cuesta Duarte, técnicos que abordan sobre todo la temática salarial. ¿Cuándo se está discutiendo la nueva ronda de consejos de salarios? Que todavía falta un tercio, ¿no? Sin acordar. ¿Qué podemos decir de estas diferencias? La idea de hoy es meternos dentro de lo que son los niveles salariales. Porque nosotros mes a mes, por también la cuestión de cómo tenemos los datos, lo que siempre hablamos es de, bueno, cómo varían los salarios, ¿sí? Pero pocas veces hacemos referencia, bueno, de qué nivel es que nosotros hablamos de caídas o de aumentos. Entonces, con este informe del Cuesta Duarte que salió ayer, lo que podemos es meternos y hacer una suerte de radiografía de cuáles son los niveles salariales en función de distintos criterios, que son varios los que podemos tomar. La idea de hoy es ver algunos y continuar el jueves con otros. Por ejemplo, no me ibas a decir... No, por eso, ¿cuáles son los grandes cortes? Mira, primero que nada, para tener como el gran paraguas, tenemos que si tomamos el universo de personas ocupadas, ¿sí? Lo que tenemos es que más o menos tenemos 650.000 personas, ¿sí? Eso es un 42%, que cobran o percibieron un ingreso líquido menor a 25.000 pesos durante el año pasado, que es de donde tenemos los datos para hacer este tipo de análisis. Dentro de ese universo tenemos más o menos 225.000 personas que no llegan a 15.000 pesos líquidos. Entonces, eso es como el primer gran universo del que partimos. Si de ahí extraemos como un pedazo y vemos los asalariados, que son una parte de los ocupados, pero no son todos, bueno, ahí las proporciones son un poco menores, pero se mantienen. Son más o menos un 37% de los asalariados percibió ingresos inferiores a 25.000 pesos, que es donde el Cuesta Duarte señala que son salarios sumergidos, en el entendido que no son suficientes justamente a la luz de lo que es el costo de vida. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos es ir entrando en distintas categorías. Primera división, si ahora lo vemos, por ejemplo, en la placa, tenemos, bueno, por edad. Entonces, nosotros en las edades podemos decir que el 70% de los jóvenes, entendidos como los menores de 25 años, padece el problema de los salarios sumergidos. 70%, 7 de cada 10. Eso se compone de la mitad de los jóvenes perciben entre 15.000 y 25.000 pesos, pero hay un 20% de jóvenes que perciben menos de 15.000 líquidos. Y si nos vamos como al otro extremo de lo que son... Estamos hablando siempre de la referencia de 40 horas semanales. Estamos hablando siempre de la referencia de 40 horas semanales, exactamente. ¿Sí? Y solamente un 4% de los jóvenes percibe un salario líquido superior a 50.000 pesos, que es como el corte que estaría en el otro extremo de lo que nosotros estamos discutiendo. Ahora bien, si nosotros seguimos, podemos ver, por ejemplo, por género, que es lo que tenemos en el grafiquito que está en el ángulo inferior izquierdo, y ahí vemos, bueno, cuáles son entre los hombres y las mujeres, cuáles son los que están más afectados por el fenómeno de los salarios sumergidos. Bueno, son las mujeres, donde un 38% de las mujeres percibe justamente menos de 25.000 pesos líquidos. Como genérico. Sí, ahí lo que tenemos es exactamente, ¿no? Dentro del universo de cuando se hace el corte, dentro de los asalariados, tenemos que esa proporción de mujeres son las que padece el problema de los salarios sumergidos. Los hombres son un poquito menos, pero igual sigue siendo una cifra importante, porque estamos hablando de un 36%. Sí, no hay mucha diferencia. Digo, es diferencia cuando te toca, pero digo 38 y 36. Exactamente. 2% aproximadamente. Claro, ahí lo que no podemos hacer es, como hemos hecho a veces, tratar de hacer como un cruce y, por ejemplo, ver cuánto perciben las mujeres jóvenes. Claro. En relación a los hombres mayores a 30. Entonces ahí sí es cuando se empiezan a exacerbar esas dificultades. Lo otro que teníamos en la placa era justamente, bueno, si hacemos ahora en vez del sexo, tomamos como criterio la región, tenemos que el problema de los salarios sumergidos afecta de forma mayor a el interior del país, ¿sí? Donde tenemos más o menos un 43% de las personas que percibe de vuelta salarios inferiores a 25.000, o que es lo mismo decir, padece el problema de los salarios sumergidos. En Montevideo es aproximadamente un 29%. Y si lo miramos al interior del país, dentro de lo que son localidades rurales, y tenemos más o menos que 54% es la cifra que afecta a los trabajadores con ese nivel o ese umbral menor a 25.000 pesos. O sea, más de la mitad de los trabajadores en el interior o en las localidades rurales perciben menos de 25.000 pesos líquidos. Claro, igual me imagino que va a haber otros componentes que capaz que no es el caso mencionarlos acá, pero sí tiene que ver con que también tienen en esas localidades rurales otras posibilidades de tener su huerta, de que parte se lo dé
digamos, que tenga, no sé, leche, carne, Tal cual. verduras, que no debe estar contemplado acá, que no es menor, pero digo, tienen otra manera, ¿no? Exactamente. Todos esos fenómenos que Esto vos es plata mencionás pura y dura. matizan. Ahí va, esto estamos hablando de lo que serían ingresos líquidos. De alguna manera le sacamos por los aportes, pero no estamos sacando el efecto de la inflación o del costo de vida, de alguna manera, que es menor, en el interior. Además de lo que vos mencionás, también tenés este otro componente. O sea, cada peso en el interior rinde más que cada peso en Montevideo por una cuestión de cómo se distribuye el costo de vida y además de las posibilidades que justamente se abren lo que tiene que ver con la autoproducción, de alguna manera, ¿sí? Y lo último que podemos mirar ahora, perdón que se me bajó la silla, sé que apreté botoncito sin querer, es por sectores de actividad. Entonces, esto es lo que vemos en la segunda placa, y es básicamente, son algunos sectores, no todos, porque iba a ser una cantidad importante de sectores, pero tenemos más o menos que hay 4 sectores donde el 60% de los trabajadores tienen ingresos sumergidos. Ajá, 60% de los asalariados. ¿En qué sector? Estamos hablando de ganadería, agricultura, ¿sí? Bueno, las industrias primarias. Exactamente, tenés ganadería, agricultura, pesca, tenés el comercio, tenés restaurantes y hoteles, como que siempre venimos hablando, y tenés servicio doméstico. Ese universo de 4 sectores concentra más o menos un tercio del empleo total. O sea que son 4 sectores importantes desde el punto de vista del empleo, y en todos la proporción, que es lo que está en azul, de personas o trabajadores que tienen menos de 25.000 pesos líquidos es justamente esa. Y a la interna, por ejemplo, si vos te metés... Digamos, 6 de cada 10 de esos grandes sectores que dan mano de obra ganan menos de 25. Exactamente. Y de hecho, cuando vos mirás toda la lista, lo que podés decir también es que en realidad el fenómeno de los salarios sumergidos afecta a todos los sectores de forma generalizada. Por más que después, si vos tenés sectores donde es más acentuado, como los que están arriba, y sectores donde es menos acentuado, como los que están debajo. Entonces, si vos... La enseñanza es más parejo, ¿no? Claro, pero... Es el que veo más abajo. Exactamente. La enseñanza está, fíjate que tiene un 10% de salarios sumergidos, pero una nota aclaratoria que tiene el propio informe es que ahí probablemente lo que haya es una sobreestimación, porque en realidad choca un poco. Vos dirías, bueno, yo tengo una imagen que no es la que se condice con estos datos. Y en realidad como se toma el valor hora, y no todas las horas son de 40, claro, lo que puedes tener es como una sobreestimación de los salarios. Y eso hace que en realidad el sector quede como los mejores posicionados, de alguna manera, porque solo un 10% padece de salarios sumergidos, pero eso puede ser un tema de tomar con cautela los datos. Simplemente esa aclaración, pero después cuando te mueves un escalón para arriba, ya empiezan el 20%, ya para arriba hasta el 63% que vimos ahí. O sea que todos esos sectores son salarios sumergidos. Datos importantes a tener en cuenta cuando se discute la ronda de consecuencias. Claro, porque ahora hablamos, bueno, aumentaron un 3%, un 4%, pero ese 3% es sobre un sueldo de 150.000 pesos o es sobre un sueldo de 15.000 pesos o sobre un sueldo de 10.000 pesos, ¿no? Siempre nos perdemos en esos porcentajes, pero lo que está en el fondo y sobre los que se van construyendo esos porcentajes son esta base.